sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una semana más al Centro Ultrella. Estos últimos días son muy potentes en varias partes del mundo, ya que este jueves pasado la UMA islámica ha conmemorado el viaje nocturno del profeta Muhammad, un relato del cual ya hice un vídeo que os dejaré por aquí arriba, y mañana los tibetanos celebran el Losar, fiesta de Año Nuevo, que es festividad cultural más importante del calendario tibetano, que simboliza la purificación y frescura de empezar una nueva etapa. El cómputo del calendario tibetano se realiza sumando 127 años al actual año gregoriano, ya que el primer año tibetano que se registró fue el 127 antes de nuestra era, cuando Nyatri Tsempo fue coronado como el primer rey del Tíbet y fundó la dinastía Yarlung. 7 siglos después, esta dinastía produciría al rey Songtsen Gampo, que gobernó entre el 629 hasta su muerte en el 649 o 650, y que fue el introductor e impulsor del budismo en el Tíbet, lo que generó en efecto una nueva etapa en el país. Por eso, con motivo de la celebración del Losar, ya que en el vídeo pasado hablamos de la religión Bon, en el vídeo de hoy quiero contaros cómo se produjo esta introducción del budismo en el Tíbet que ha dado lugar al budismo tibetano, que es una religión que en la actualidad cuenta con unos 20 millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Durante siglos, como vimos en el vídeo anterior, el sistema religioso del Tíbet había sido animista, regido por un sistema de chamanes expertos en adivinación, brujería y sacrificios. Gobernado por una dinastía militar, su primer gobierno, desarrollado en torno al siglo VI antes de nuestra era, fue el de una familia supuestamente descendida de los cielos, cuyos primeros 7 reyes descendieron por una escalera mágica que conectaba el cielo con la tierra, por la que volvían a ascender una vez fallecidos. Debido a ciertos conflictos palaciegos, el octavo monarca habría cortado la escalera celestial y desde entonces los monarcas tibetanos, como los faraones, eran enterrados en grandes túmulos funerarios acompañados de sus posesiones y servidores. La llegada del budismo al Tíbet se produce en 2 momentos diferentes, o mejor dicho, la expansión del budismo en el Tíbet se produce en 2 momentos diferentes, conocidos como primera y segunda difusión del Dharma. La primera difusión tuvo como protagonistas a las esposas del ya mencionado Songtsen Gampo, del fundador del imperio tibetano en el siglo VII, cuando inició la conquista de los principados tibetanos. Viajó a China y a la India, en concreto a Varanasi, para conocer a los brahmanes, y dirigió una expedición a Chalukya, un reino indio que dominaba el Golfo de Bengala. Conquistó este reino y firmó un tratado de paz con los nepalíes. Precisamente, en el año 630, el emperador se casó con la princesa nepalí Brikuti Devi y un año después contrajo nupcias con la princesa china Wenchen. Ambas mujeres eran budistas, cada una en su rama, y llevaron a Tengri, la capital, actual Thimbu, en Bután, imágenes del Buda. Con el tiempo, el rey Songtsen Gampo sería considerado por los budistas tibetanos como una gran emanación del Buda Avalokitesvara. Este budismo, mezcla del Mahayana y el Vajrayana de las universidades del Imperio Pala de la región de Bengala, junto con la tradición Chan, se extendió por el Tíbet hasta que en el siglo VIII el rey Trisong Detsen, que gobernó
entre el 755 y el 794 o 797, dependiendo de las fuentes, lo estableció como religión oficial del Estado, ordenando a su ejército que usara túnicas y estudiara el budismo tibetano. Trison Detsen invitó a su corte a eruditos budistas indios, incluidos Padmasambhava y Sanraksita, considerados los fundadores de Nyingma, la tradición más antigua del budismo tibetano. De hecho, los tibetanos consideran a Padmasambhava como Gurú Rinpoche, es decir, maestro precioso, a quien se atribuye la edificación del primer edificio del monasterio llamado Samye. En la actualidad hay casi 4.000 monasterios repartidos por todo el Tíbet. También se dice que fue el que pacificó a los demonios Bom y los convirtió en los principales protectores del Dharma. Es muy probable que Trison Detsen y sus sucesores adoptaran el budismo como un acto de diplomacia internacional, especialmente con el mayor poder de aquellos tiempos, China, India y los estados de Asia Central, que tenían una fuerte influencia budista en su cultura. Sin embargo, en el siglo IX aparece un monarca, Dharma, que estuvo a punto de provocar la extinción del budismo en el Tíbet. Durante los 2 primeros años de su reinado, Langdharma siguió la tradición de sus antecesores de mantener el budismo como religión oficial, pero por influencia de uno de sus ministros se convirtió en un devoto seguidor de la religión Bon y comenzó una política de persecución antibudista. En el año 842, un monje budista asesinó a Langdharma, lo que provocó una guerra civil entre sus 2 hijos que supuso el fin del imperio tibetano y el inicio de lo conocido como Era de la Fragmentación. Para finales del siglo X, el nieto de Langdharma, Kide Nima Gon, pacificó el territorio y construyó varias ciudades para, según las inscripciones de la época, honrar la dinastía de sus antepasados y de todo el pueblo de Ngari, es decir, el Tíbet occidental, con el objetivo de demostrar que para esa generación la oposición al budismo de Langdharma había desaparecido. Por lo tanto, a finales de ese siglo X se produce la llamada segunda difusión, cuando el budismo renace en el Tíbet con el surgimiento de linajes de Sarma, o nueva traducción, y el surgimiento de la literatura Terma o de tesoros escondidos, que reformuló la anterior tradición Nyingma. Para el siglo XI ya estaban definidas las 4 principales sectas o escuelas del budismo tibetano: Nyingmapa, con su origen en la primera difusión, Sakaipa, Kadampa y Karguya, que surgen en este segundo período. De hecho, la escuela Kadampa fue el origen del linaje de los Gelugpa, del que proceden los Dalai Lamas. Desde 1419, el título, que significa maestro del océano, incorporó el poder civil al religioso, gracias a las enormes riquezas acumuladas por los monjes budistas durante años. Este gobierno teocrático de los Dalai Lamas se mantuvo en el Tíbet hasta la invasión china de 1950, que obligó al 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, a exiliarse. Desde entonces, Gyatso tiene la sede de su gobierno en el exilio, en el estado indio de Himachal Pradesh, y la sociedad tibetana está escindida. Una numerosa élite permanece en el exilio al norte de la India, desde donde irradia su influencia religiosa al mundo entero, mientras el resto de la población, unos 6 millones de habitantes, viven bajo la autoridad china. Y esta es la historia de cómo el budismo entró y se difundió por el Tíbet desde el siglo VII hasta nuestros días. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y si hay algún monje o monja budista tibetana o practicante del budismo tibetano que me esté viendo, pues le deseo un muy feliz Losar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y como siempre, Ultreya.